La doctora María Fernanda Dueño, residente de tercer año de geriatría de Pontificia Universidad Javeriana, va a hablar acerca del delirium por COVID-19. Bienvenida. Buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de delirium en COVID. Primero, pues vamos a definir el delirium, que es un cambio agudo en la función cerebral que puede estar condicionada a cambios inflamatorios y además a alteraciones en la homeostasis celular, cambios neuronales. Recordemos que en el delirium hay una disfunción cortical y hay una alteración, además, de las estructuras relacionadas con la conciencia y se pueden ver visualizadas o se la podemos evidenciar a través de síntomas cognitivos, alteraciones en las funciones ejecutivas y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. El delirium es un síntoma común en los pacientes ancianos. En condiciones normales podemos ver el delirium entre 1 de cada 5 personas que presenten delirium y en Colombia la prevalencia del delirium puede ser del 30% en la población anciana en los pacientes que están hospitalizados. Sin embargo, teniendo en cuenta el COVID, tenemos mayores factores precipitantes y además de esto también tenemos cambios inflamatorios, pacientes con intervenciones farmacológicas, sobre todo en los pacientes críticos o graves que requieren sedación y tenemos, pues digamos que esta prevalencia del delirium en COVID puede ser aún mayor. 1 de cada 3 personas mayores de 65 años infectados por COVID pueden presentar delirium. En los estudios se ha visto que es el sexto síntoma más común. La prevalencia es del 28% después de la tos, la fiebre, la debilidad, la hipoxia y la dificultad respiratoria. El delirium se asoció a resultados hospitalarios deficientes, incluida la estancia en la UCI, alto riesgo de institucionalización y mayor riesgo de mortalidad. Vemos que el riesgo de muerte es del 24% y la probabilidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos es del 67% cuando el paciente presenta delirium por COVID. El delirium en COVID puede ser una manifestación de una invasión directa al sistema nervioso central. Tiene inducción puede ser también por inducción de mediadores inflamatorios, por efectos secundarios de fallas de otros sistemas orgánicos, efectos de estrategias sedantes y tiempos prolongados de ventilación mecánica en los pacientes en unidad de cuidados intensivos y también puede ser asociado a factores ambientales como el aislamiento social en la pandemia. A nivel fisiopatológico, entonces tenemos aquí que entra el virus a nivel endotelial por la enzima convertidora de angiotensina 2 y tenemos acá en la figura B y la parte C que puede haber. En la parte B podemos que hay un daño endotelial y en la cascada de la coagulación hay un aumento del factor de von Willebrand y hay una neuroinflamación por un aumento de las citoquinas. Esto causa que haya una activación local de la microglía y haya aumento del glutamato, una desregulación de los receptores de N-metildeaspartato y una depresión de los neurotransmisores. Esto nos lleva a que haya una alteración y un daño neuronal y que pueda haber síntomas neuropsiquiátricos donde puede haber déficit de atención, déficit cognitivo, ansiedad, comportamiento suicida, depresión, psicosis o convulsiones, dependiendo del área de Brodmann donde haya afectación. Entonces, el virus invade el cerebro. Entonces, tenemos que el virus entra a través de la mucosa olfativa por la placa cribiforme a través de las vías de las vías vagales y trigeminales y con esto pues a través de esto nos puede atravesar la barrera hematoencefálica que hay una inestabilidad por pérdida de los monocitos y así puede llegar a los órganos circunventriculares y al final pues puede haber una neuroinflamación y una lesión hipóxica que nos puede llevar al delirio. Sin embargo, existe una evidencia completa científica de estas teorías, pero pues es lo que sabemos hasta el momento. Conocemos que hay unos factores de riesgo para delirium como la edad avanzada, medicación previa
a psicoactivos, discapacidades visuales o auditivas, y tenemos que en el delirium por COVID existen varios factores de riesgo como las restricciones a visitas, incertidumbre sobre la pandemia, limitación de intervenciones no farmacológicas, aumento de la carga de trabajo en los profesionales de la salud, disfunción neurocognitiva y disrupción de los servicios religiosos y espirituales. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos durante la pandemia? Reorientar estas medidas, realizar videollamadas, soporte psicológico tanto por la incertidumbre de la pandemia a los familiares, a los pacientes y también a nosotros como profesionales de la salud, recordar la empatía de la cual se hablaba el día de ayer. Y en cuanto a las limitaciones e intervenciones no farmacológicas, siempre se debe evaluar la agitación, el dolor, la sedación, el delirium, evaluar la movilidad y muy importante también el soporte en el fin de vida de los pacientes. En cuanto a las características clínicas y diagnóstico del delirium en COVID-19, tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber un factor desencadenante, en este caso que es el virus por COVID. Tenemos el delirium hiperactivo, que se da por agitación psicomotora, por alucinaciones, de las cuales también nos hablaba ayer el doctor Santa Cruz, que los pacientes presentan, sobre todo los pacientes con enfermedad de Alzheimer, la prevalencia de alucinaciones fue bastante grande. En cuanto a parte del delirium hipoactivo, tenemos somnolencia, letargo o podemos presentar una combinación de ambas. Recordar que el curso es fluctuante y que el 75% de los pacientes se recupera días o semanas después de recibir el tratamiento por COVID. No existe una escala para delirium en COVID, pero se recomienda el CAM, que es una escala breve, que es fácil de hacer, la puede realizar cualquier persona, no solamente los profesionales de la salud, los geriatras, sino también enfermería. Recordar pues que el diagnóstico puede ser de inicio agudo, de curso fluctuante, con la falta de atención, también el pensamiento desorganizado y el nivel de alteración de estado de conciencia. Esta escala es muy buena, tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%, incluso por delirium por cualquier causa. Recordar también que existe el CAM-ICU, que también es importante porque más del 80% de los pacientes con COVID presentan delirium y pues se recomienda así hacer una vigilancia entre cada 12 a 24 horas, realizar esta escala para mirar si las intervenciones terapéuticas están funcionando o si hay alguna otra intervención para hacer o si el paciente está presentando delirio. Las intervenciones no farmacológicas, digamos, el paciente con anciano que tenga delirium es inevitable, casi que lo presente, pero si realizamos estas intervenciones no farmacológicas se ha visto que puede reducir la aparición entre el 30 y el 40%. Existen unos planes de prevención en COVID-19, hay uno que se llama el programa HELP, que es el Hospital Elder Life Program, que se ha aplicado en más de 30 países alrededor del mundo y su base es el reorientar al paciente, educar sobre el sueño, realizar estimulación cognitiva, nutrición y movilidad, y se han visto que ha mejorado y ha provocado un gran impacto en el paciente y se puede reducir el delirium por COVID. Entonces se han implementado estas estrategias como el sueño, que es ajustar las luces, mantener las persianas abiertas a nivel de cognición, mirar las actividades que incluyan materiales de arte, sesiones de relajación, artes visuales, musicoterapia, comunicación telefónica o videollamadas en el caso, pues por la restricción de las visitas. A nivel de la nutrición, un adecuado soporte nutricional que sea individualizado, importante hidratación, pues cuando el paciente se pueda mantener los líquidos siempre al pie de la cama y favorecer la movilidad. En cuanto a las intervenciones farmacológicas, se puede iniciar en pacientes que presenten agitación, agresión, paranoia, alucinaciones o que exista un riesgo de daño inminente para el paciente o su cuidador. No se recomienda la prescripción preventiva de estos medicamentos. Se recomienda suministrar un antipsicótico a la dosis mínima eficaz y la decisión del antipsicótico se debe individualizar y se debe mantener en el menor tiempo posible. El Consenso Colombiano de Psiquiatría nos recuerda que, digamos,
los medicamentos que tienen mayor sustento empírico son el haloperidol, la quetiapina, la risperidona, la olanzapina. Sin embargo, pues el pilar del tratamiento siempre van a ser las intervenciones no farmacológicas. Recordar que las benzodiazepinas, pues en los adultos mayores no está recomendado. Sin embargo, la Sociedad Británica de Geriatría y el Royal College de Psiquiatría recomiendan el lorazepam en casos puntuales donde no se pueda usar el antipsicótico. Y ya a manera de conclusión, pues recuerda que la enfermedad en sí puede provocar una reducción del oxígeno en el cerebro con aumento de marcadores inflamatorios. Los enfoques no farmacológicos en la intervención no farmacológica son efectivas y realmente son el pilar del tratamiento en delirium por COVID. El 40% de los pacientes persisten con delirium meses después del alta, requieren un apoyo adicional para el cuidado de que el paciente con delirium no es capaz de realizar su autocuidado. Entonces, esto también puede ser un gran desafío durante el COVID. Recordar que el deterioro cognitivo preexistente es el principal factor de riesgo y es muy importante tener una detección temprana para poder así realizar una intervención y poder disminuir la mortalidad, la estancia hospitalaria, los costos y mejorar la atención en la calidad. Gracias.